Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando ya hace varios domingos todo el libro de los Hechos y en la mañana de hoy nos corresponde estudiar en el capítulo 20 y vamos a leer los versos del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando entras al salón para el servicio de domingo de aquella mega iglesia evangélica, el ruido es abrumador. El lugar está casi completo, con más de 10,000 almas, todos de pie cantando. Las luces parpadean y la máquina de humo escupe como locomotora antigua. La autora de ese ruido es la banda, con intención de dar un gran show. Trompeta, teclado, trombón, cantantes y una interminable sucesión de patrones luminosos, hipnóticos, proyectados en las paredes de una sala de oración con asientos de estadio de fútbol europeo. 6 pantallas, 2 a cada lado del escenario inmenso y 2 por encima, se proyectan hacia los asientos más baratos. Aunque oficialmente las sillas no están asignadas, hay un área especial demarcada para VIP y nuevos visitantes. Un chico con un afro y pantalones vaqueros ajustados, repleto de cadenas colgantes, sacude la cabeza mientras toca la guitarra con la virtuosa velocidad de un músico de heavy metal. Pero aún con miles de personas presentes, la audiencia real no está allí, sino en la televisión y en las pantallas de las computadoras que reciben el show por streaming. Por tanto, las cámaras recorren el salón balanceándose por encima del público en la punta de un largo brazo, y los técnicos vestidos de negro se arrastran por el escenario con sus cámaras al hombro para conseguir primeros planos gloriosos de los cantantes con sus muecas de estrellas pop para las 6 pantallas y el mundo más allá. Entonces sube el pastor al escenario. Apenas lo distingue la multitud, lo recibe con vítores y aplausos. Es el número principal del show, el solista adorado. La banda se retira y los técnicos, con una velocidad y precisión increíbles, despliegan un enorme podio de cristal y colocan al pastor un sutil micrófono blanco que enrollaron detrás de su oreja. Está impecablemente vestido con una chaqueta beige estampada, camisa azul, pantalones negros, calza zapatos de gamuza clara y su cabello está impecable. Al culminar las grabaciones, comienza la apelación del pastor, untada con notas calmantes y suaves de un piano. Vamos a dar con alegría. Puedes pedir un sobre a los servidores. Diferentes sobres para diezmos, ofrendas, primicias, pro pastor, promesas de fe, etcétera, comienzan a pasar de mano en mano. Los porteros voluntarios en chalecos azules se forman justo debajo del borde del escenario con cestas, y en las pantallas aparece una imagen de un vale y una pluma estilográfica antigua junto con el mensaje: para usar tu tarjeta de crédito, solicita un voucher a los servidores. Quisiera que esta fuera una ilustración hiperbólica o una alegoría exagerada, pero lamentablemente esto que acabo de
contar es el escenario real que se repite cada domingo en una de las iglesias más grandes de Guatemala y al mismo tiempo en miles de lugares justo a esta misma hora. La pregunta que debemos hacernos ¿es esta la iglesia que Cristo fundó? ¿Es esta la iglesia que vemos en las Escrituras? Podemos ver en las Escrituras, en la palabra de Dios, que las iglesias realizaban grandes shows y espectáculos de este tipo. ¿Cuál era la práctica y la centralidad del culto en las iglesias fundadas y establecidas por los apóstoles en las primeras misiones? En esta segunda parte de nuestra enseñanza sobre las misiones y la iglesia local, vamos a ver un ejemplo inédito que el Espíritu de Dios nos ha dejado sobre uno de los primeros cultos de su iglesia. Uno de los primeros cultos de su iglesia. Aprenderemos valiosas lecciones que nos ayudarán a entender por qué hacemos lo que hacemos. Y también nos ayudará a afirmarnos en que nuestra práctica como iglesia local debe ser conforme a la palabra de Dios. Así que vamos a ver esta enseñanza que lleva por título Las misiones y la iglesia local. Esta es la segunda parte. Y vamos a ver 4 puntos respecto a la iglesia local. En primer lugar, vamos a ver cuándo se reunía la iglesia local. En los versículos, esto está en el verso 7, en la parte A de nuestro texto. Cuándo se reunía la iglesia local. En segundo lugar, vamos a ver a qué se reunía la iglesia local. Eso lo vemos en la parte B de ese mismo verso 7. En tercer lugar, vamos a ver dónde se reunía la iglesia local. Eso está en el verso 8. Y finalmente vamos a ver el respaldo de Dios a la iglesia local en los versículos 9 al 12. Esa va a ser nuestra enseñanza en esta mañana. Pero en primer lugar, hagamos un poco de contexto. Recordemos que estamos en el contexto del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que continúa llevando el mensaje del evangelio del reino por todo el mundo conocido. Vimos también que era una práctica de las misiones realizar visitas confirmatorias una vez que se había plantado una iglesia local. Y ese fue el caso de Troas. Pablo visitó Troas por primera vez en su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 al 51, y esta visita está registrada en Hechos capítulo 16, verso 8. Ya pasamos por allí. Cuando Pablo, Silas y Timoteo intentaban ir a Asia, recordemos que el Espíritu Santo les impidió hacerlo. En cambio, se les mostró en una visión un hombre macedonio que les rogaba que fueran a ayudarles. Entonces Pablo y su equipo zarparon de Troas hacia Macedonia. Entonces, en ese momento, que dice en Hechos capítulo 16, verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En ese momento llegaron a Troas, trabajaron en Troas y plantaron una iglesia local. Y allí fue plantada la iglesia local, a la cual ahora Pablo y sus acompañantes están llegando, haciendo una pausa en su recorrido misionero. Entonces, teniendo claro esto, que ellos están en la iglesia local en Troas, ahora miremos estas 4 cosas importantes que les había mencionado respecto a la iglesia local y que deben ser ejemplo hoy para nuestra práctica como iglesia. En primer lugar, ¿cuándo se reunía la iglesia local? Versículo 7, parte A. ¿Qué comienza diciendo nuestro texto? Comienza diciendo que la iglesia local se reunía el primer día de la semana. Hermanos, el texto es claro dejándonos que la iglesia local, los discípulos convertidos que habían puesto su fe en Cristo y que se reunían como iglesia, se reunían el primer día de la semana, lo cual equivale a nuestro día domingo. Por eso nosotros nos estamos reuniendo el domingo. Bueno, no queremos decir con esto que la iglesia no puede reunirse otros días para orar o por convocaciones especiales, pero la adoración pública mandada a la iglesia en su santo día debe hacerse el primer día de la semana. El primer día de la semana, o sea, el domingo.
La iglesia tenía claro que a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, la parte externa o de ordenanza positiva del cuarto mandamiento había sido movida del séptimo al primer día de la semana. No fue la esencia o la substancia del mandamiento de guardar un día de cada 7 lo que cambió, ya que la ley moral de Dios es inmutable. Lo que cambió fue la parte positiva y externa del mandamiento. La esencia se mantuvo, pero la parte externa o de ordenanza fue cambiada del séptimo al primer día. Hermanos, entendemos que nuestro glorioso Señor Jesucristo, como la palabra encarnada, no solo reveló la voluntad del Padre a través de sus palabras, sino también con sus actos. Su resurrección el primer día de la semana y sus apariciones posteriores a los apóstoles, que habrían de llevar su testimonio y la gran comisión, no eran simples coincidencias. Eran lo que llamamos actos revelacionales. Cristo estaba diciendo y estaba enseñando algo al resucitar el primer día de la semana y al aparecer a sus discípulos el primer día de la semana. De hecho, providencialmente en la lectura pública tuvimos el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y ahí claramente vemos que la resurrección del Señor fue el primer día de la semana y que sus apariciones a los apóstoles, las primeras apariciones fueron el primer día de la semana. En Juan capítulo 20, verso 1, leemos que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Ahora bien, en ese mismo capítulo, en verso 19, leemos lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y nótese el énfasis que hace el apóstol Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿no era suficiente decir que era el mismo día? No, aparte que dijo que era el mismo día, hizo énfasis que era el primero de la semana. Estando cerradas las puertas, los discípulos están allí reunidos, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora bien, hay algo muy importante aquí. Y es que en ese momento, en la primera aparición del Señor a sus apóstoles, faltaba uno, Tomás. Tomás no estaba allí. Entonces, ¿qué dice Tomás? Bueno, yo hasta que no lo vea, hasta que no meta mi dedo allí en las marcas de la cruz, yo no voy a creer. Y el Señor Jesucristo les aparece otra vez a los apóstoles reunidos, no individualmente, reunidos, pero ahora sí estaba Tomás. ¿Y cuándo se les aparece? Juan capítulo 20, verso 26 dice, 8 días después, los judíos contaban los días, contando el día presente como el día primero. O sea que estando el primer día de la semana, usted comienza a contar 1, 2, 3, 4, ¿y cuándo le da 8 días? El primer día de la semana. Entonces, ¿por qué el Señor no apareció a sus apóstoles reunidos otro día, sino el primer día de la semana? Y cuando se necesitaba que estuviese Tomás, nuevamente lo hizo el primer día de la semana. Hermanos, esto es revelación del Hijo. Esto es revelación del Hijo. Hoy en día existen sectas y falsos maestros judaizantes que enseñan que se debe seguir guardando el séptimo día de la semana o sábado, el cual era señal del antiguo pacto. Y no solo enseñan que se debe guardar, sino que le dan un estatus casi salvífico. De hecho, ellos pueden vivir una vida como un demonio, pero mientras estén guardando el sábado, están bien con Dios. Ellos pueden pecar y pecar y pecar, pero mientras estén guardando el sábado, ellos están bien. Ellos pretenden salvarse por sus obras y por estos rudimentos que nada tienen que ver con la verdadera fe, con la gracia y con el Evangelio. Estos, como diría la Escritura, inconstantes, tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Y ellos, usted lo ve que se sientan con ustedes en una discusión y mira lo que dice Éxodo 20, el séptimo día, muéstrame tu fruto.
¿Dónde está el fruto de una vida transformada por el poder del Evangelio? ¿Dónde está el fruto de lo que Cristo Jesús está haciendo en tu vida? Como diría Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no vengáis a decir, es que somos hijos de Abraham, es que guardamos el sábado. No, ¿dónde están los frutos? Los frutos. Todos los textos en donde se menciona a los apóstoles enseñando el día séptimo están relacionados con la enseñanza a los judíos en la sinagoga, los cuales seguían reuniéndose en ese día. Entonces usted va a ver a los apóstoles, a Pablo y demás, el séptimo día entrando a la sinagoga, el día de reposo, pero no es porque ellos se congregaban ese día. Es porque, pues para poderle predicar a los judíos, pues había que tomarlos en la sinagoga el día séptimo. Hermanos, pero la iglesia, las iglesias locales ya tenían la costumbre, conforme a la revelación de Cristo. Y esto es importante, hermanos. A veces decimos, no, porque lo hacemos por costumbre, porque fue la costumbre de la historia de la iglesia. No, nos reunimos el primer día de la semana, hermanos, porque fue la revelación de Cristo para su iglesia en el nuevo pacto. Por eso nos reunimos el primer día de la semana. Entonces la iglesia ya tenía la costumbre, conforme a la revelación de Cristo, de reunirse el primer día de la semana. En 1 Corintios, capítulo 16, por ejemplo, en verso 1, leemos lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiéndole unas instrucciones a la iglesia en Corinto, les dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, no era una instrucción particular, era la instrucción para las iglesias. Ahora, ¿cuál fue la instrucción? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, si nosotros necesitamos recoger una ofrenda para ayudar a una iglesia o para ayudar a algunos hermanos, ¿cuándo es más fácil recogerla? Cuando se reúne la iglesia. ¿Y cuándo se reunía la iglesia? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Entonces, cada primer día de la semana recojan la ofrenda para los santos. Nuestro texto también nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo debía salir al día siguiente muy temprano, por lo que era sencillo haber enseñado hasta tarde el sábado, si según ese era el día habitual de reunión de la iglesia, para poder descansar el domingo y así salir el lunes con más energía. Pero no fue así. Eso no fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque la iglesia se reunía el domingo. Independientemente que tuviese que viajar el lunes, pues como la iglesia se reunía el domingo, no, vamos a poner el servicio el sábado, vamos a poner el culto el sábado. No, se hizo el domingo. Tenía que viajar el lunes, no importa. El domingo se reúne la iglesia. El domingo se reúne la iglesia. Hermanos, que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones o interpretaciones de los hombres y no según Cristo. Que nadie nos perturbe con fábulas judaicas y no conforme a las sanas palabras de la doctrina apostólica. Por allí están los adventistas del séptimo día. Por allí están los de las raíces hebreas. Por allí están los judíos mesiánicos y un largo etcétera. Y vendrán a usted y lo perturbarán con estas cosas. Pero como dijo el apóstol, ni por un instante debemos someternos a ellos. Antes bien debemos reprender esas obras de las tinieblas y desenmascararlas. ¿Qué hizo la iglesia en su historia? La iglesia en su historia entendió perfectamente lo que hizo la iglesia apostólica. Permítame darle un pequeño extracto de un creyente prominente del siglo II que habló sobre lo que hacía la iglesia en ese tiempo, Justino Mártir. Él escribió lo siguiente, esto no es inspirado, pero nos ayuda a entender en la historia qué fue lo que entendió la iglesia de Cristo a la luz de la enseñanza apostólica. Justino Mártir escribió lo siguiente: y en el día llamado domingo, todos quienes viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permita. Entonces, cuando el orador ha terminado, quien preside instruye y exhorta verbalmente a imitar estas cosas buenas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos. Y como dijimos antes, cuando nuestra oración ha acabado,
son traídos el pan, el vino y el agua, y el presidente ofrece oraciones y acciones de gracias de acuerdo a su capacidad, a lo que el pueblo asiste diciendo amén. Pero el domingo es el día en el que todos nosotros hacemos nuestra común reunión, porque es el primer día, el día en que Dios, habiendo forjado un cambio en la oscuridad y las cosas, hizo este mundo, y el mismo día en que nuestro Salvador Cristo Jesús se levantó de la muerte. Hermano, esta descripción, ¿qué es? Un culto. O sea, esa descripción es un culto. Era la costumbre, era lo que hacía la iglesia ya desde el siglo II. Eso fue lo que entendieron a la luz de la Escritura. Hermanos, debemos gozarnos en que estamos honrando y sirviendo a Dios, reuniéndonos en el santo día que Él definió, que Él apartó, que Él santificó y que Él bendijo para su pueblo del nuevo pacto. Este día que llegó a ser conocido como el día del Señor. Debemos estar gozosos, tranquilos de que estamos obrando conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. No que vino alguien, no que mira lo que dice en Éxodo 20, no que el séptimo día, no se perturbe. Usted está seguro en las palabras de Cristo. No se perturbe con eso, no se inquiete. No es que los raíces hebreas, que los judíos, que hablemos en hebreo, no se perturbe. Usted está obedeciendo al Señor. Esté gozoso y esté tranquilo. En segundo lugar, ¿a qué se reunía la iglesia? ¿A qué se reunía? Ya sabemos qué día se reunía o cuándo se reunía. Ahora veamos a qué se reunía. Versículo 7, en su parte B de nuestro texto. Mano, porque esta es una de las cosas, esta es una de las preguntas. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué debería hacer la iglesia cuando se reúne? ¿A qué se reúne? ¿Sí? Pues a lo que cada iglesia quiera, a lo que cada iglesia disponga, y cada iglesia tiene su propia práctica y hace lo que quiere. Hermano, ¿a qué se reunía la iglesia? ¿A dónde vamos a ir? Sino a la Escritura, a la palabra de Dios, infalible, inerrante. ¿Dónde vamos a buscar la instrucción sobre lo que debemos hacer en la iglesia? En la Escritura. Nuestro texto nos muestra claramente que la iglesia local se reunía el primer día de la semana o día del Señor, principalmente a dos cosas: a ser expuestos a la predicación de la palabra y a celebrar la cena del Señor. Y esto es evidente en el uso de la palabra para. Reunidos los discípulos para. Esa palabra para nos habla de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué se reúne la iglesia? Para ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios y para celebrar la cena del Señor. Ahora bien, debemos aclarar, hermanos, que aquí no vemos una lista exhaustiva de todo lo que se hacía en el culto. Podemos ver, por ejemplo, que en la formación de la primera iglesia local en Jerusalén se nos describe, por ejemplo, el elemento de la oración, que aquí no está. Y en 1 Corintios se nos menciona el tema de que se recogían ofrendas, que aquí no está. Entonces no es una lista exhaustiva, pero sí nos muestra claramente a qué se reunía la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 42, por ejemplo, leemos lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que ahí se menciona un elemento adicional. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer lo que se llama comúnmente teología sistemática, o sea, cogemos todos los textos que hablan acerca de los cultos, pues de esa manera construimos todo lo que tiene que tener un culto. Ustedes ven que, por ejemplo, nosotros leemos la Escritura, oramos, recogemos ofrendas, predicamos la palabra, etc. Es muy claro, hermanos, y aquí esto es bien importante, es muy claro en nuestro texto la preeminencia que tenía la predicación de la palabra de Dios, ya que fue lo que tomó la mayor parte del tiempo de duración de este culto. O sea, ¿en qué se fue el tiempo de este culto? Algunos estudiosos de la Escritura, y yo coincido con ellos, afirman que este era un culto vespertino, es decir, que era un culto de la tarde. ¿Por qué? Porque de otra manera hubiese sido poco probable que el culto hubiese demorado 24 horas. O sea, Pablo predicó hasta el alba. ¿Sí? Quiere decir que lo más seguro es que empezaron en la tarde, se extendieron hasta medianoche y se fueron de vigilia, prácticamente. Hermanos, hoy en día
Hoy en día en las iglesias locales, entre menos palabra de Dios mejor. Entre menos palabra de Dios mejor. La mayor parte del tiempo del culto es consumida por espectáculos, por shows musicales, por la mal llamada ministración, con vanas repeticiones y manifestaciones estáticas, manifestaciones que no están en la Escritura. En otros casos, se usa el tiempo del culto para obras de teatro, tiempos de testimonio y, en el peor de los casos, para contar chistes y anécdotas. No es de extrañar que tengamos creyentes raquíticos, débiles en la fe e incluso llevados por doquiera viento de doctrina. Mientras que en la iglesia local se predicaron aproximadamente 12 horas, hoy se piensa que 15 minutos de la bendita palabra de Dios son muy aburridoras. Eso es lo que se cree hoy. Muchos están en el sermón, ahí mirando el reloj. No, pero es que esto se está extendiendo. No se puede aguantar un sermón de José Urban que dura 1 hora y media. Y no pueden resistir uno en la iglesia que dura 45 minutos porque es que, no, pero es que eso sí es. Hermanos, en Nehemías capítulo 8, versículo 1, tenemos un relato de una predicación al pueblo de Dios. Dice en Nehemías capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esa era la Biblia que ellos tenían, la ley de Moisés. Esa era la Biblia hasta ahí. ¿Y quién les había dado esa Biblia? Jehová. Dios les había dado esa Biblia. Y dice, en versículo 3, y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Usted sabe qué es el alba? Como las 5 de la mañana ya, cuando está saliendo el sol. Desde el alba hasta mediodía. Hermano, no haga esos sermones tan largos. Sea sensible que tenemos niños. Mire lo que dice el texto. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Ahí estaban los niños presentes. Su niño puede estar 2 horas en un cine, con toda la atención puesta en lo que está viendo. Pero Dios tiene que ser sensible a que no se le puede escuchar mucho tiempo. Mire lo que dice en versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Atento. Bueno, ¿usted sabe cuál es la moneda más cara de hoy? No es el dólar ni el euro. La moneda más cara de hoy es la atención. Y las grandes empresas, sobre todo las de las redes sociales, pagan millones por la atención. Y vaya que lo logran. Y vaya que lo logran. ¿Te has escuchado el dicho, el tiempo es oro? Eso es literal, el tiempo es oro. Porque nuestro tiempo es limitado, es un recurso limitado. Y las redes sociales pagan millones por la atención. Y usted les da toda su atención. Usted puede pasar pegado ahí viendo reel 3 horas, pero no puede escuchar un sermón de 50 minutos. ¿Qué nos dice eso sobre nuestro corazón? ¿Qué nos dice eso sobre dónde están nuestros afectos? ¿Qué nos dice eso sobre qué conciencia tenemos del Dios Santo que nos ha creado? ¿Qué nos dice eso? Cuando alguien que usted considera importante le va a hablar, usted le presta toda la atención. Pero cuando se predica, usted está pensando en otra cosa. Dice en versículo 6 del texto en Nehemías, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y dice en verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, Dios edifica a su pueblo por medio de su palabra.
Dios edifica a su iglesia por medio de su palabra predicada. Debemos apreciar y valorar la palabra de Dios, que es la que da vida a su iglesia. Hermanos, ciertamente estos son casos particulares, ¿no? Ya que en Nehemías el pueblo hacía mucho tiempo que no escuchaba la palabra de Dios. Y en el caso de nuestro texto había que aprovechar al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo estaba allí, iba a viajar, pues había que escucharlo todo lo que se pudiera. Eran casos particulares, no es que ahora vamos al próximo domingo sermón de 12 horas. Pero entendamos el mensaje de fondo, hermano. Entendamos el mensaje de fondo. La predicación de la palabra de Dios es central en el culto y nos reunimos para ello. Nos reunimos para ello. Hermano, la palabra de Dios, como en la visión del profeta Ezequiel, es la que restaura nuestro ser. Una iglesia nunca será fortalecida si no tiene una predicación sólida. Por eso es que esas iglesias que tienen 10, 15 minutos de predicación y son anécdotas y chistes, nunca crecen, nunca maduran. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de fruto, de santificación, de glorificar a Dios realmente como está mandado en su palabra. Los reformadores, por ejemplo, creían que la predicación bíblica debía ocupar un lugar primordial en el servicio de adoración. Lo que Dios tiene que decir al hombre es infinitamente más importante que lo que el hombre tiene que decir a Dios. Si la congregación ha de adorar de forma adecuada, si los creyentes han de ser edificados, si los perdidos han de ser convertidos, la palabra de Dios debe ser expuesta. Nadie ni nada debe desplazar las escrituras del lugar primordial en el culto público. Nada. El reformador Juan Calvino decía, por ejemplo, lo siguiente, y cito: donde quiera que se predique únicamente la palabra de Dios y se administren los sacramentos de acuerdo a la institución de Cristo, ahí sin duda alguna existe una iglesia de Dios. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia en Troas? Eso mismo. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo, dándole instrucciones puntuales sobre lo que él debería hacer en la iglesia local, le escribió lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? ¿En los shows? ¿En los chistes? ¿En las anécdotas? ¿En los testimonios? ¿En qué te vas a ocupar? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en eso. Ocúpate en estas cosas, dice en verso 15. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en la enseñanza. La cena del Señor es otro de los propósitos para los cuales la iglesia se reúne. En nuestro caso particular, no la celebramos cada domingo, ya que creemos, a la luz de la Escritura, que son los pastores quienes han sido comisionados por Cristo para presidir y oficiar este santo misterio. Esto debe llevarnos, amados hermanos, a orar fervientemente al Señor de la mies, para que nos bendiga levantando pastores y que podamos participar de este privilegio cada domingo. Mientras tanto, participamos cada vez que el Señor nos permite recibir una visita pastoral. La cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo y fue entregada a su iglesia por el testimonio apostólico. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23, el apóstol Pablo claramente establece que esto se debe celebrar en la iglesia. 1 Corintios capítulo 11, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo se los he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice el apóstol en verso 26, dejando claro que esto sería una costumbre de la iglesia: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fue un mandato para la iglesia.
A través de la ordenanza de la Cena del Señor, nosotros nos alimentamos de la carne y la sangre del Señor por la fe de manera espiritual. Es un medio de gracia, en donde hacemos memoria del sacrificio de Cristo en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo, en donde meditamos profundamente en estas verdades y en donde le glorificamos por su obra en nuestro favor. Lo que la Escritura afirma es que la iglesia local, hacía es precisamente lo que no se hace en la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo. O sea, lo que la Biblia dice que la iglesia hacía es todo lo contrario de lo que se hace hoy. Cristo como cabeza y legislador de su iglesia no es honrado cuando los hombres se reúnen para apacentarse a ellos mismos. Porque eso es lo que hacen con sus shows, con sus espectáculos. Se apacientan a sí mismos. Muchos llegan a nuestras iglesias, a iglesias reformadas, y dicen: no, yo me voy porque no me gustó. No me gustó. O sea, ¿pero por qué no te gustó? No, porque es muy aburrido, porque es que la adoración no es para los hombres. ¿Sí? Nosotros nos beneficiamos de adorar en comunión, pero la adoración es para Dios. Siguiente punto. ¿Dónde se reunía la iglesia local? ¿Sí? Vemos cuándo se reunía, a qué se reunía. Y ahora vamos a ver dónde se reunía. Hermanos, dice nuestro texto que la iglesia se reunió a celebrar el culto en un aposento, en un tercer piso. Estos aposentos altos eran comunes en las viviendas urbanas de la antigüedad, especialmente en el Medio Oriente y en el Mediterráneo. Los aposentos altos solían ser utilizados para diversas actividades: reuniones familiares, comidas, eventos sociales y, en este caso, reuniones religiosas y de enseñanza. Eran espacios más privados, separados del bullicio de la calle, y eran ideales para reuniones más tranquilas y concentradas. Entonces, como podemos ver, hermanos, estos aposentos no eran de uso religioso exclusivo. De hecho, la costumbre más practicada era que las iglesias se reunieran en las casas. O sea, en este tiempo, las iglesias generalmente se reunían en las casas. En Romanos 16 y 1 Corintios 16 se menciona la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. Y alguno dirá: bueno, Priscila y Aquila eran líderes prominentes de la iglesia y por eso había una iglesia en su casa. Pero no, habían otros hermanos que solo son mencionados porque prestaban la casa para la reunión de la iglesia. En Colosenses 4, verso 15, por ejemplo, se dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, había una iglesia local que se reunía en la casa de Ninfas, de la hermana Ninfas. Y en Filemón, único capítulo, verso 2, dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces, hermanos, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesta por todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Es decir, los creyentes. Esa es la iglesia. En palabras de nuestra confesión de fe, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. Esa es la iglesia. Son todos los creyentes de todas las eras que están unidos a Cristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hay mucha confusión hoy. Piensan que la iglesia es el edificio, que la iglesia es la denominación. ¿Qué es la iglesia? Los creyentes, aquellos que han sido salvados por gracia, por medio de la fe y que están unidos a Cristo. Ahora bien, por otra parte, la iglesia local es una expresión delimitada de ese cuerpo, es decir, un grupo definido y particular de creyentes
que se encuentran localizados en un lugar geográfico específico. Por eso se le llama iglesia local. Es un grupo que está localizado en un lugar geográfico y que se han sometido unos a otros, comprometiéndose a realizar la adoración pública, viviendo bajo los preceptos del Evangelio en esa comunión. Un grupo de creyentes en un lugar específico que se ha comprometido voluntariamente a adorar conjuntamente y a vivir bajo los preceptos del Evangelio. Esa es la iglesia local. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña nuestro texto? Que el lugar físico de reunión no es tan ni más importante que la reunión en sí. Eso es lo que nos enseña el texto. No importa si es en una casa, si es en un local, si es al aire libre. La iglesia no es el sitio. La iglesia es la reunión de los creyentes. Esa es la iglesia. Entonces, donde quiera que un grupo de creyentes en Cristo que se ha reunido para celebrar la adoración pública y que se ha comprometido a andar en compañerismo bajo los preceptos del Evangelio en obediencia a Cristo, donde quiera que eso ocurra hay una iglesia local. Ahí hay una iglesia local. Hermanos, esta iglesia, por ejemplo, pasó por una casa y ahí viven ahora personas. Pasó por un local y ahora hay una ferretería. Eso no quedó allá santificado ni nada de eso. Este local mañana puede ser en otro. ¿Realmente qué es la iglesia? Los creyentes que están aquí reunidos adorando. Esa es la iglesia local. ¿Sí? Permítame ilustrarle. Es como si la iglesia universal fuera un edificio gigante lleno de habitaciones. Esas habitaciones son las iglesias locales. ¿Sí? Todas ellas componen el edificio. Todas esas mega iglesias, templos ostentosos, instalaciones psicodélicas, no tienen nada que ver con la iglesia. Eso lo que muestra es lo que hay en el corazón de esos hombres. Hermanos, nada de eso es evidencia de la bendición divina. La fidelidad de la predicación, el crecimiento en santidad de sus miembros, la exaltación de Cristo y no del hombre, la celebración de las ordenanzas y la conversión de los pecadores son las verdaderas señales de que hay una iglesia bíblica. Muchos se desesperan diciendo, mira, esa iglesia tiene 10,000 miembros y muchas de ellas lo que tienen son 10,000 muertos espirituales. Iglesias allá que tienen su cafetería, tienen sus librerías allá adentro, y tienen, tienen una serie de cosas y su cuestión allá de show, psicodélica y demás. Eso no es evidencia de la bendición del Señor. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias en una iglesia de estas. Cuando llegamos fue impactante porque era una organización bien empresarial. Pero usted llega y se impacta. Llegamos, nuestra niña mayor estaba pequeña y había un lugar específico donde pediatras y servidores cuidaban a los niños pequeños. Usted los dejaba ahí, le ponían una cuestión y usted entraba y si lo necesitaban, en las pantallas salía el nombre suyo. Se solicita el papá de... Una cosa impresionante. Pero se paraba ahí el supuesto pastor a contar historias, chistes y anécdotas y Cristo no existía en esa iglesia. ¿De qué le sirve toda esa pompa? ¿De qué le sirve todo ese dinero? Esa no es la iglesia del Señor. El lugar, aquí tenemos una iglesia bíblica reunida en un aposento alto. En un aposento alto. Bueno, no decimos, quiero aclarar, que esté mal tener un buen local, que esté mal tener sillas cómodas o que esté mal tener ayudas tecnológicas. Lo que decimos es que lo externo y circunstancial no es más importante que lo central y esencial. Lo externo y circunstancial no es más importante que lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La verdadera adoración a Dios y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo esencial. Y si eso no está, no importa qué tanto tenga usted por fuera. Obviamente, debemos ser sabios y aplicar principios generales de la Escritura al momento de elegir nuestro sitio de reunión, ¿no? Tampoco es que vamos a celebrar un culto en un burdel o en un templo católico romano. O sea, tenemos también que ser sabios en la elección de un local. Los aposentos altos estaban apartados del bullicio.
¿Sí? Entonces, sí hay que aplicar unos principios de sabiduría. Pero la sencillez del culto, con sus elementos establecidos, y la centralidad de la palabra han sido la característica de la Iglesia de Cristo a través de las eras. Es la sencillez del culto. Tenemos un buen local, buenas sillas, tecnología, gloria a Dios. Pero el culto, la adoración a Dios, la exaltación de Cristo, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Finalmente, en versículos 9 al 12, vemos el respaldo de Dios a la iglesia local. El respaldo de Dios a la iglesia local. En los versos 9 al 12, tenemos la parte más popular de este texto. Esto muestra nuestro poco interés en lo fundamental, pero sí en lo que consideramos sobrenatural. Esa es la tendencia, ¿sí? De hecho, tal vez nunca nos habíamos detenido a pensar en todo lo que hemos considerado hasta aquí, pero sí recordamos el episodio de Eutico. Eso sí lo recordamos, pero todo lo que hemos dicho tal vez no lo habíamos meditado a la luz del texto. La palabra griega usada para joven da a entender que Eutico tenía entre 7 y 14 años. Era joven realmente, no era joven como Timoteo, ¿no? Nadie tenga un poco tu juventud, tenía como 40 años casi, pero Eutico sí era joven, tenía entre 7 y 14. El texto nos sugiere que este sueño profundo tiene una connotación, o más bien, nuestro texto no nos sugiere que este sueño profundo tenga una connotación negativa, ¿sí? Sino que simplemente al ser muy joven, al alargarse el culto de la manera que lo hizo, por ahí el pastor MacArthur comenta que las lámparas, eso echaban una cuestión y ahí se adormeció y se cayó. No era porque no tenía interés en la palabra del Señor ni nada de eso, pero el texto no nos muestra evidencia de eso. Pero creo que es importante aprovechar este punto para hablar acerca de los que se duermen en el culto público. Para decirlo de la manera más corta y contundente, a no ser que sea por un tema de salud o una providencia de necesidad el día anterior que no le permitió descansar bien, usted está pecando contra Dios. Así de sencillo. Usted viene al culto a dormir, está pecando. No, que tuvo una urgencia médica el día anterior y hasta las 7 de la mañana, bueno, físicamente es imposible que usted no se duerma. Pero si no hay nada de eso, usted está pecando. Mire, su atención siempre está bien puesta y sus sentidos activos cuando se trata de sus entretenimientos, de su trabajo u otras cosas. Siempre su atención está bien puesta, siempre. ¿Sabe usted que si su jefe le viera durmiendo, usted se metería en un problema? Y por eso hace lo posible por mantenerse despierto y activo. Estoy en sueño, pero estoy en mi trabajo, yo sé que no me puedo dormir, voy, me echo agua, hago lo que sea, pero necesito mantenerme activo. Pero ante el Dios de gloria, que creó los cielos y la tierra, usted viene con ligereza a dormirse delante de Él, mostrando así su amor y la honra que le tiene. ¿Qué clase de honra es esa? ¿Qué clase de adoración y amor es esa? ¿Acaso no entregó Dios a su Hijo por usted? ¿No lo hizo? Mire, seguramente no nos dormiríamos en la cara de aquel con quien estamos conversando. Si está hablando con alguien y usted se le duerme ahí en la conversación, ¿cómo se vería eso? Como una falta de respeto, ¿cierto? Usted lo consideraría una falta de respeto. Pero sí lo hace con Dios. No lo hace con los hombres, pero lo hace con Dios. Que el Señor tenga misericordia de la ligereza con la que muchas veces nos presentamos en su santa presencia. Que Dios tenga misericordia. Ahora, volviendo al texto, Eutico cae vencido por el sueño y muere de forma inmediata. Hermanos, Eutico estaba muerto. Lucas, que es el que escribe este texto, al ser médico, sabía claramente cuando alguien había fallecido. O sea, no es que cayó y quedó herido, no, estaba muerto. Estaba muerto. Pero lo que debía ser una interrupción para el culto de la iglesia y la predicación de Pablo, terminó convirtiéndose en una confirmación y en una manifestación del apoyo de Dios a su servicio. Dios, de manera sobrenatural, a través de Pablo,
resucita al joven para el gozo y consuelo de todos. Hermanos, dice el texto que Pablo se tendió sobre el muchacho, y era una práctica profética tenderse sobre el fallecido cuando Dios en su voluntad había de resucitarle milagrosamente. Esto lo vemos, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en capítulo 17. El profeta Elías está en la casa de una viuda y el hijo de esta viuda cae enfermo, ¿sí? Y la enfermedad es tan grave que muere. Y dice en primer libro de Reyes 17, en verso 19, que Elías le dice a la viuda, dame acá a tu hijo. Entonces lo toma en su regazo, lo lleva al aposento donde él estaba, lo pone en la cama, clama a Jehová, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y dice verso 21, que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, fue resucitado. Pero quiero que noten, porque nos quedamos hasta allí, pero quiero que noten lo que ocurre. ¿Cuál es la reacción de la viuda al recibir a su hijo resucitado? En verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese fue el fruto del milagro. Esta viuda ahora sabía que la palabra que Elías portaba era palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes que pasó con los hermanos de la iglesia local que presenciaron la resurrección de Euti? Dice el texto que fueron grandemente consolados. Seguramente dijeron, el Señor está con nosotros. El Señor está respaldando el mensaje del Evangelio que se está predicando de parte de los apóstoles y en el cual ahora nosotros hemos creído y estamos perseverando. Hermanos, el propósito de este milagro fue confirmar una vez más la predicación apostólica y manifestar la presencia y el respaldo de Dios a la iglesia local reunida en el culto público. Hermanos, Dios respalda a su iglesia local. Dios está en medio nuestro. Y aunque usted no lo pueda ver de una manera tan palpable o tangible, Dios está edificando a su iglesia cuando nos reunimos a adorarle en este culto público. La bendición del Señor que hemos recibido por la obra de Cristo Jesús está en medio nuestro, hermanos. Tenga usted esa seguridad. Dios nos respalda. Hermanos, Dios nos ha salvado por medio de Cristo, nos ha unido a su iglesia para glorificarle, servirle y ser edificados. No importa si usted no ve un edificio ostentoso, no ve luces grandes, no ve números. Aún así, Dios está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Jesucristo, por su muerte y resurrección, ha garantizado la presencia de Dios y el derramamiento de su Espíritu en su iglesia. Tenemos el don de las Sagradas Escrituras, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dios habló y continúa hablando hoy por medio de su palabra predicada. Hoy, primer día de la semana, exaltamos y celebramos a Cristo. Le glorificamos por quien es y por lo que hizo por nosotros. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Hemos visto gran luz y hemos escapado de la sombra de muerte que estaba sobre nosotros. Y debemos dar gloria a Dios por eso. Unas aplicaciones para finalizar. En primer lugar, hermano, debemos estar tranquilos, gozosos y firmes en que estamos obedeciendo a Dios al guardar su santo día. Su iglesia se reunía el primer día de la semana. En segundo lugar, debemos pedir a Dios que levante ministros para poder participar de su mesa de una manera constante. Debe ser una carga en el buen sentido en nuestros corazones, hermanos. Queremos, Señor, participar de tu mesa. Queremos, Señor, celebrar la cena cada domingo. Levanta hombres, ministros, autorizados para poder celebrar la cena en tu iglesia.
En tercer lugar, hermano, debemos valorar la palabra predicada en el culto, la centralidad de la iglesia se reunía a eso. ¿Cómo la valoramos? Venga dispuesto a escuchar, venga con una actitud activa y no pasiva, tome nota, repase, medite, no se duerma, acuéstese temprano el día anterior, hermano, pero no venga aquí a no valorar la palabra del Señor. Finalmente, debemos glorificar a Dios por su respaldo y por su presencia especial en su iglesia, incluyendo esta, nuestra iglesia local. Que Dios nos ayude, hermanos, a glorificarle cada día mejor y a vivir de conformidad a lo que Él nos ha mandado en su santa palabra.